Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a continuar con el tema 2, conceptos de calidad y tolerancias. Ok. Nosotros como posibles encargados de un proceso de diseño, como diseñadores de, no sé, de una pieza o de varias piezas, tenemos que tener muy claros ciertos conceptos, ¿verdad? A la hora de poder diseñar, eh, como les digo, una pieza o varias piezas, ¿verdad? O un ensamble. Entonces vamos a ver lo que son dimensiones, las tolerancias y superficies. Eh, Tenemos que tener bastante claro cuando hablamos de tolerancias, ¿verdad? La tolerancia, la misma palabra lo dice, tolera, por decirlo así, un cierto valor para arriba o para abajo. Los sistemas modernos de asignación de tolerancias, los cuales incluyen las tolerancias geométricas y posicionales, utilizan referencias o destinos de referencia e interpretaciones más precisas de tolerancia lineales o angulares. Proporcionan a los diseñadores y a los dibujantes los medios de expresar variaciones permisibles de una manera muy precisa. Además, los métodos y símbolos son de alcance internacional y no se ven afectados por barreras lingüísticas. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver. Nosotros tenemos que aprender a cómo poder establecer una tolerancia. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver qué es una tolerancia. Como le digo, la tolerancia es un valor que nosotros vamos a asumir para arriba o para abajo de un valor nominal. Y esas tolerancias pueden ser geométricas o posicionales, ángulos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que aprender a entender, ¿verdad? Saber entender y comprender muy bien varios conceptos para poder establecer una tolerancia. Y al final vamos a hacer un repaso bastante rápido de cuáles son los principales símbolos que se utilizan para establecer una tolerancia. Y lo bonito de esta norma, de los dibujos para establecer una tolerancia, es que no se ven afectados por las barreras lingüísticas. Entonces, uno como ingeniero, ¿verdad? Hace un diseño, lo manda a China, ¿verdad? Y entonces no importa si en China hablan chino o no, ¿verdad? O español, inglés, ellos ven el dibujo, y están interpretando tolerancias, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ok. ¿Qué son las dimensiones y qué son las tolerancias? Las dimensiones son los tamaños lineales o angulares de un componente. Llamemos un componente o una pieza, ¿verdad? Que son especificadas en un plano. Ya ustedes llevaron dibujo 1 y dibujo 2, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces imaginen que ustedes están, no sé, haciendo un dibujo de una pieza o varias piezas, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen que expresar en el plano, ¿verdad? Líneas, ¿verdad? Con medidas y todo eso. ¿Ok? Las dimensiones son importantes porque determinan lo bien que se va a ajustar una pieza o un componente en otros productos, ¿verdad? O sea, de la manera como yo lo puedo ensamblar. Porque puede ser que un fabricante, valga la redundancia, fabrique unos componentes en un país, fabrique otros componentes en otro país, en otro lugar, ¿verdad? Él los recibe y él los ensambla. Entonces, esas dimensiones tienen que ser lo más exactamente posibles o tienen que estar bien diseñadas para que puedan acoplarse, ¿verdad? Una con otra. Ok, entonces al fabricar un componente es casi imposible darle exactamente el tamaño que uno quiere. Por ejemplo, si ustedes van y compran un tornillo, por decirle así, un tornillo de diámetro, no sé, digamos un tornillo de 10 milímetros, ¿ok? Ese tamaño de 10 milímetros nosotros lo ponemos así en el plano, ¿verdad? En el dibujo ponemos, bueno, este diámetro es de 10 milímetros, ¿ok? O ustedes van a la ferretería y piden un tornillo de 10 milímetros de diámetro y cogen un vernier, cogen un micrómetro y miden y se van a dar cuenta que esa medida no es real.
probablemente mida 9.80 y algo, 9.90 y algo, pero nunca mide exactamente los 10 milímetros. Ahí es donde nosotros comenzamos a distinguir lo que es una dimensión, okay, que la vamos a llamar una medida nominal, y una tolerancia, que son las medidas para arriba o para abajo de ese valor nominal, que son aceptadas, ¿verdad?, como buenas. Entonces, el tornillo puede ser que mida de 9.80 a 10.1, por ejemplo. O sea, es datos que estoy dando, ¿verdad? Y entonces, todos los tornillos que tengan esos valores ahí, entre ese rango, digamos, se aceptan como tornillos buenos. ¿Ok? Algo muy importante, si nosotros queremos dimensiones muy exactas, o sea, si nosotros tenemos tolerancias muy ajustadas, el proceso se vuelve más caro, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, aceptamos tolerancias de 9.99 a 10.01, aunque vea que ya están más cerca del 10, el proceso de fabricación tiene que ser un proceso mucho más controlado, más costoso. Obviamente hay que buscar un balance entre el proceso de fabricación y el costo, ¿verdad? Entonces, eso también nosotros como diseñadores tenemos que saber, ¿verdad?, o comprender que tampoco podemos exigir, ¿verdad?, valores muy cercanos o muy, digamos, o con tolerancias muy chiquitas para que el valor se me acerque al valor nominal. Ok. Entonces, ese valorcito que nosotros le vamos a dar a esa medida nominal, para arriba o para abajo, bueno, puede ser para arriba, para abajo, ¿verdad? O como ustedes quieran, de izquierda a derecha, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a llamar la tolerancia. Ok. Ahora sí, vamos a empezar a ver ciertos conceptos importantes. Ok, vamos a hablar primero de la dimensión. ¿Qué es la dimensión? Bueno, la dimensión es el valor numérico expresado en unidades medibles. Por ejemplo, yo quiero un tornillo, entonces establezco, quiero un tornillo. Sigo con el ejemplo del tornillo. Quiero un tornillo de 10 milímetros de diámetro y de largo, no sé, ¿cuánto puede tener de largo un tornillillo? No sé, de 10 milímetros de diámetro y 5 centímetros de largo, por ejemplo. Ok, esos son los valores numéricos que yo expreso, ¿verdad?, que yo pongo. Como diseñador quiero un tornillo de 10 milímetros de diámetro y 5 centímetros de largo. Ok, eso es lo que yo expreso y eso es lo que yo pongo en el documento, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la dimensión. ¿Ok? Eso se conoce también como tamaños o dimensiones nominales, ¿ok?, que son los valores que yo, como ingeniero, quiero que tenga ese tornillo. ¿Ok? Pero como les digo, dependiendo de los procesos que yo tenga, ¿ok?, esas dimensiones yo nunca las voy a alcanzar. Nunca. ¿Ok? Bueno, digamos que tengo una fábrica que se dedica a fabricar tornillos, ¿verdad?, a producir tornillos, ¿verdad? Y la gran mayoría de los tornillos nunca van a llegar a medir los 10 milímetros de diámetro ni los 5 centímetros de largo, ¿verdad? Van a haber pequeñas variaciones. Pero entonces ahí lo importante es ver el concepto de dimensión, conocerlo, ¿verdad? La dimensión es el tamaño, ¿verdad?, que yo le quiero dar a una determinada pieza o a varias piezas. Ok. Ahora sí, cuando yo ya he definido la dimensión de diseño, ahora sí, tengo que considerar la tolerancia. Ok, entonces, ¿qué es la tolerancia? Ahorita vamos a ver qué es la tolerancia y después más adelante vamos a ver cómo es que yo concibo la tolerancia, ¿no? ¿Cómo es que la calculo? Ok, la tolerancia es la cantidad total que está permitido que una determinada dimensión varíe. Ok, como les digo, volvemos al ejemplo del tornillo de 10 milímetros de diámetro. Entonces yo quiero un tornillo de 10 milímetros de diámetro, pero probablemente ese tornillo nunca tenga esos 10 milímetros de diámetro. Puede ser que tenga menos. Ok, pero ¿qué tanto menos o qué tanto más es lo que yo acepto como bueno? Entonces ahí vamos a ver lo que se llama la tolerancia bilateral. La tolerancia bilateral, si ustedes pueden ver el primer dibujito a la izquierda, es la variación que yo permito, ¿verdad?,
para arriba o para abajo de ese valor, o para la izquierda o para la derecha, ¿verdad? No importa. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un diámetro, ok, tengo un diámetro de 2, bueno, aquí faltó la medida, digamos, si esto está en centímetros o en milímetros, por ejemplo. Aquí podemos decir que está en, no sé, en centímetros, por decir algo, o en milímetros, ok, o en metros, ok. Entonces, yo tengo 2,5 metros, entonces, este es el valor nominal, el 2,5. Y ven que a la par se pone un más 0,05 menos 0,05. ¿Ok? Estos son los valores que se permiten para arriba o para abajo. O sea, todos los valores que estén dentro de ese rango, o sea, los que miden 2,505 o los que midan 2,495 sería, ¿verdad? 495, todos esos valores que estén ahí, ¿ok? Están bien. Si hay un valor muy arriba de 2,505, entonces ya hay que descartar el tornillo, habría que mandarlo a un reproceso, ¿verdad? O a un descarte, no sé, ¿verdad? O por ejemplo, si aquí es 2,4, okay, por ejemplo, un tornillo medio 2,4, ok, entonces está fuera de esos valores. Entonces iría como desecho o, ¿verdad? O como reproceso. Ah, ese tornillo para esa medida no sirve, pero tal vez pueda servir para otra, no sé, ¿verdad? Pero ya no cumpliría, ¿verdad? Con las tolerancias que yo estoy aceptando. Esto es lo más usual. Esto es lo más usual que se está, o lo que más se usa. Pero también se puede utilizar la tolerancia unilateral. La tolerancia unilateral es aquella donde permite una variación, pero solo en un sentido. Solo en un sentido. Ok, entonces, por ejemplo, tengo la misma producción y solo permito 2,5 a 2,55. O, ¿cómo sería 2. El dibujito del centro, 2,51, más bien, 2,51. Ok, entonces no puede ser menores. Ya si aquí me da una de 2,498, por ejemplo, la del centro, entonces ya eso está mal. Entonces va a desecho, ¿verdad? O va a un reproceso. Estas son las dos maneras de expresar, ¿verdad? Las tolerancias. Hay una manera alternativa. Eh, se puede usar, ¿verdad? No es que esté bien o está mal, es una manera alternativa que en lugar de poner los valores con su tolerancia, ponemos los valores máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces aquí se conoce como las dimensiones límite. O sea, la dimensión límite máxima, 505. De aquí, cualquier valor para arriba se desecha, valor mínimo 2,495. Cualquier valor de aquí para abajo se desecha. ¿Me comprenden aquí? Profe, ¿por qué se suele usar más, digamos, el método normal, por ejemplo, o sea, el del promedio con con las dos tolerancias? Vamos a ver. Vean que prácticamente, bueno, les voy a contar una historia bastante interesante. Nosotros, bueno, un compañero del trabajo en la Universidad de Costa Rica, hicimos un trabajo muy bonito al Museo del Banco Central de Costa Rica. Hicimos una asesoría. Y un día estábamos hablando ahí con el señor encargado de la parte de darle mantenimiento a las monedas antiguas y no sé qué, no sé cuánto. Y él estaba seleccionando las monedas nuevas que en aquel entonces estaban acuñando, no me acuerdo ahora, es que ahora las monedas se acuñan aquí, en Costa Rica, pero esas monedas se estaban acuñando y no me acuerdo dónde era. Entonces, él dice que él tenía un micrómetro, cogía las monedas, ¿verdad? Y cuando se le iba a dar la licitación a esa empresa para que hiciera las monedas, se habían establecido una tolerancia así, por ejemplo. Por decirle algo, la moneda, por decir algo, es que no sé, digamos que la moneda de 100 colones tiene que tener 2,5 centímetros de diámetro, más o menos, y pusieron un valor así. Normalmente, este valor así, cuando es el mismo, nada más se pone más menos. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Pero se puede poner así, más menos, y se pone 0,05 nada más, ¿verdad? Que es lo usual, es lo usual. Resulta que esta empresa siempre
bueno, en los controles que la empresa mandaba para que se revisara, siempre estaba dentro de los valores, digamos, muy cercanos al valor, digamos, nominal. ¿Ok? Se le da la concesión a la empresa para que acuñe las monedas y por control de calidad a este señor le tocó ir, coger los paquetes de monedas, aleatoriamente, coger monedas, ¿verdad? De diferentes paquetes y las a medir. Y él nos contaba que siempre las monedas estaban por debajo, ¿verdad? Por debajo de la tolerancia, o sea, en la tolerancia negativa. Ahora les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes comprenden, pongan mucho cuidado. Él no sabía que las monedas las tolerancias de una moneda pueden ser para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces, vean lo que sucede. Esta empresa, cuando daba los controles de calidad antes de ganar la concesión, él se acercaba siempre a los valores nominales. Cuando ya estaba produciendo las monedas para que circularan a nivel nacional, las tolerancias estaban siempre abajo. O sea, estaban abajo. ¿Qué significa eso para la empresa que está haciendo las monedas? Pregunta para ustedes. Se está ahorrando material. Exactamente. La empresa estaba ganando más. Y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en 1 kilo de arroz o en 1 kilo de azúcar. En la bolsa dice 1 kilo. Ustedes van y lo pesan y les garantizo que no pesa 1 kilo. Pesa 995 gramos. 998 gramos. Pero si están dentro de la tolerancia aceptada por el Ministerio de Comercio, yo ya iba a decir Ministerio de Salud, si están aceptadas dentro del Ministerio de Comercio, ellos están dentro del rango. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una empresa está por debajo de ese límite? Digamos de una bolsa de arroz o una bolsa de azúcar. ¿Qué pasa con esas empresas? Lo sancionan. No, no lo sancionan si están dentro de las tolerancias. Pero ¿qué pasa con las Bueno, ganancias? ¿Perdón? aumenta, si está dentro de las tolerancias, aumenta la ganancia. Exactamente. Ellos tienen más ganancias. Eso hay que saberlo controlar. Muchas veces el gobierno no lo sabe controlar. Entonces ellos establecen tolerancias, ¿verdad? Igual para arriba, igual para abajo. Y no, ¿verdad? No necesariamente. O sea, no necesariamente las tolerancias tienen que ser igual para arriba, igual para abajo. ¿Me entiende? No sé si le respondo la pregunta. O sea, no siempre la tolerancia tiene que ser más o menos 0,5. Puede ser así. La tolerancia puede ser para arriba y nunca para abajo. Pero eso más bien a la empresa le va a resultar en pérdida. Pero podría ser, no sé, aquí un valor pequeñito y aquí un valor grande. No sé, digamos poner que se acepta, no sé, por decir algo, 995 gramos hasta 1050 gramos. De una tolerancia, ¿verdad? Usted la puede ajustar así. No sé si me entienden las tolerancias, pero eso va a ser de acuerdo a los procesos de producción, ¿verdad? Obviamente eso hay que valorarlo muy bien. No sé si logré responder un poco a la duda. Sí, sí, profe. Gracias. Muy bien. Entonces continuamos. Ok. Ahora, bueno, yo les hablé un poquito de las tolerancias en las medidas del arroz y el azúcar, ¿verdad? Obviamente eso no tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros lo vamos a enfocar al trabajo y fabricación, ¿verdad? Recuerden que estamos en manufactura de piezas. Para los chicos que estuvieron en el torno, grupo 51 y grupo 52, ¿se familiarizan un poco con la figura? Sí, sí. Ok. Bueno, eso es un torno. Ahí está en un proceso, digamos, de desbaste. Ahí es digamos que estamos, por decirlo así, estamos dándole el diámetro, ¿verdad? A un eje, ¿verdad? O a la parte de un eje. Ok, por ejemplo. Muy bien. Aquí nosotros vamos a comenzar a ver otros conceptos importantes. Porque no es solo de que yo, voy a poner una tolerancia, más o menos 0.005. No. Ok, aquí es donde entra
la parte de comprensión del proceso que nosotros tenemos que o vamos a utilizar. Entonces, aquí nos vamos a enfocar un poquito para explicar esto en el trabajo de torno. Entonces, la tolerancia pierde su sentido, pierde su valor si las irregularidades de la superficie, ¿verdad? Hablemos de las rugosidades del acabado, son mayores que la tolerancia de diseño. Ok, pregunta a los chicos del grupo 51 y el grupo 52 que estuvieron en el torno. ¿Se acuerda cómo era la piecita originalmente antes de trabajarla en el torno? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? Estaba como oxidada, así, por, digamos, por fuera. ¿Algún otro? Antes de trabajarlo, ¿no? No me diga que solo Byron se acuerda que estuvo en el torno. Ah, yo me acuerdo que habían varios más. Había una chica, dos chicas en el torno, si no me acuerdo, si no me equivoco. Sí, ¿Cómo profe, era la...? estaba rugoso y oxidado. Exactamente. Sí. Ok, ahora vamos a ver una perspectiva suya, personal. ¿Cómo era la calidad de esa superficie? Bueno, para mí era mala. O Mala. sea, Ok, muy bien. ¿Y a la compañera? Karen, Karen era, ¿verdad? Para usted, es una valoración personal. Sí, profe, no se veía en muy buen estado. Ok, en malo también. Pésima. Yo diría que estaba pésimo. Ok, esa era la pieza antes de. Muy bien. Ahora, después de que ustedes lo trabajaron en el torno, le dieron el diámetro, ¿verdad? Y todo eso, ¿cómo quedó la superficie? Una valoración personal. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Quedó pulida. Quedó bien. Quedó bien, muy bien. Byron, bueno, yo diría que medio, porque no soy tan bueno en el torno. pero quedó mejor, tal vez. Ajá, mejor que antes, sí. Ok, ok, o sea, mejoró un poco. Muy bien, esas son valoraciones personales, van a depender de un criterio meramente subjetivo de ustedes. Ahorita vamos a ver un poquito. Ok, pero recuerde que nosotros tenemos que aprender a valorar esas tolerancias. Ok, vean qué interesante. Inicialmente esas barras estaban todas feas, todas corroídas, todas oxidadas. O sea, estaban horribles. Muy bien. Entonces se tuvo que montar en el torno, ¿verdad? Hacer un refrente, darles el diámetro, etcétera, etcétera. Vamos a quedarnos en el acabado que ustedes hicieron. Ese acabado que ustedes hicieron, obviamente, estaba bastante, mucho mejor que la pieza original. ¿De acuerdo? Eso estamos de acuerdo. Muy bien. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, ver, por ejemplo, cómo estaba la pieza, digamos, es que no sé, tal vez no es como muy ideal. O sea, el acabado en sí de esa pieza estaba mucho mejor, pero, ¿cómo se los pongo? Ok, estaba mucho mejor que antes, pero puede estar mucho mejor todavía. O sea, estamos en un, estaba feísimo al principio, pieza original, y mejoró montones, pero puede mejorar muchísimo más. Ok. Nosotros tenemos que comprender muy bien cuál es el proceso que nosotros estamos utilizando para darle el acabado o para mecanizar una pieza. Porque aunque yo le esté quitando, ¿verdad? Acuérdense que el torno yo estoy arrancando material. Aunque yo esté quitando material, ese proceso de arrancar material, ¿verdad? Me va a generar una superficie con ciertas irregularidades. Aunque yo lo vea brillantito y lo vea bien bonito, ¿verdad? Esa superficie va a tener irregularidades. No va a ser perfecta, ¿verdad? A eso es lo que quería llegar. O sea, sigue siendo una superficie que mejoró montones, ¿verdad? Pero no, aún así no es perfecta. Ok, vamos a hacer una especie de zoom.
Por lo menos para los que estuvieron en el torno. Vamos a imaginar que nosotros cogemos esta superficie que ya trabajamos aquí en el torno. Cogemos una, perdón, es que, ok. Tenemos esta pieza aquí, ¿verdad? Cogemos esta partecita brillantita, le hacemos una especie de zoom y vamos a notar que deja unas estrías circulares. ¿Por qué se dan esas estrías? Ustedes me podrían decir por qué se dan estas estrías. Por el efecto de avanzar con la cuchilla de manera axial. O sea, Correcto. no, Sí, sí. según sea la velocidad, bueno, por ejemplo, entre más rápido va, más se da ese efecto, pienso yo. Ok, perfecto. Ok, ya usted me está dando un concepto muy importante que tiene que ver con el avance y la velocidad. Muy bien, excelente. Entonces, el torno está girando, bueno, la pieza está girando, yo le arrimo la cuchilla y la cuchilla comienza a arrancar material, pero yo tengo que ir avanzando, ¿verdad? Entonces, esta irregularidad es que nosotros vemos en la superficie, ay, Dios mío, estas irregularidades que uno ve aquí en la superficie se deben al tipo de filo y al avance de la cuchilla, ¿verdad? Si a esto todavía nosotros le hiciéramos una especie de zoom, o sea, aumentamos más todavía el tamaño, vamos a ver que la superficie, aunque pareciera que está lisa, es una superficie totalmente irregular. Y eso sucede en todos los procesos de manufactura. Aquí la idea es que nosotros vamos a ver que las superficies no son superficies totalmente lisas. Van a tener, ¿verdad?, esas irregularidades. Entonces, por eso es importante conocer y comprender muy bien el proceso que nosotros estamos utilizando para fabricar, ¿verdad?, o darle forma a las piezas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a comenzar a ver lo que es la superficie de trabajo o la superficie, digamos, final de esa pieza. En general, una superficie define el límite y extensión de los cuerpos en su parte exterior. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de superficie, hablamos de la parte superior de un objeto. Otra manera de verlo, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en un diccionario, son definiciones. Otra manera de verla o definir una superficie es como una sucesión de puntos que pertenecen a un mismo plano, ¿verdad? ¿Ok? La superficie puede expresarse en términos bidimensionales y expresarse como el área de. Entonces, una superficie puede ser el área de una mesa, el área de un cuaderno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso es la superficie. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Una superficie es aquello que tiene contacto con una herramienta de corte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede ser una herramienta de corte, ¿verdad? Puede ser torno, puede ser fresa, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene contacto con esa superficie, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Esa superficie va a tener unas dimensiones que el diseñador va a especificar. ¿Okay? Entonces, yo como diseñador, yo como ingeniero, quiero que este eje tenga un diámetro tal, o esta pieza tenga, no sé, tenga un plano de con una altura tal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo vamos a expresar como el contorno. Entonces, esa superficie nominal, que son las dimensiones que nosotros le estamos dando a la pieza, que las especificamos en un plano, nosotros la vamos a establecer o la vamos a definir como el contorno. Y son todas aquellas líneas, ¿verdad?, que pertenecen al plano. O sea, todas esas líneas que yo hago para definir mi pieza. Entonces, todas las superficies nominales en un plano van a aparecer como líneas, círculos, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ángulos, ¿verdad?, todo eso. En buena teoría, en el plano, ¿verdad?, van a tener dimensiones y geometrías perfectas. ¿Ok? En el dibujo, ¿verdad?, en el plano van a tener dimensiones perfectas. Eso es lo que nosotros vamos a definir, ¿verdad?, como una superficie o como un contorno. Ahora, el acabado
que nosotros le vayamos a dar a esa superficie tiene una gran importancia. Vamos a ver tres aspectos importantes en el acabado superficial. Una es la razón estética. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una superficie suavecita, una superficie sin marcas, una superficie sin óxidos, ¿verdad? Sin manchas, causan una mejor impresión en el comprador. Entonces, vea, Karen, usted va a una ferretería y va a comprar una barra de acero y le ofrecen una toda oxidada y una bien blanquita, bien brillante. ¿Cuál compraría usted? La segunda. Por supuesto, ¿verdad? Obvio. Vamos a ver, Lorenzo. Lorenzo anda por ahí. Hola, profe. Ahora, Lorenzo, pura vida. El profe, ¿qué fue? ¿Qué es? Lorenzo, usted va a una tienda y va a comprar unas tenis Nike y le ofrecen unas que están blanquitas, ¿verdad? Nuevas y otras que tienen una mancha por ahí, al mismo precio. ¿Cuál compraría usted? Pues, por supuesto que no. Si es el mismo precio, de fijo. Por supuesto. Ok, entonces la parte estética es muy importante, ¿verdad? La parte estética. Eso es, no podemos perderlo de vista. Otra cuestión importante es la seguridad que no me puede dar el acabado superficial, ¿verdad? Por ejemplo, la fricción y el uso dependen de las características de cada superficie. Las propiedades físicas y mecánicas pueden verse afectadas por puntos de concentración de esfuerzos. Por ejemplo, un acabado muy áspero, muy rugoso, me puede dar mayor fricción, pero al mismo tiempo me puede provocar puntos de concentración en la pieza o puntos donde la fatiga se me va a dar más rápido. Entonces nosotros tenemos que balancear eso, ¿verdad? Y otra cosa también ayuda para los ensambles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero ensamblar una pieza con otra, ya sea por soldadura de puntos o por soldadura eléctrica, por lo que sea, entre más pulidita esté la superficie, más pulida, ¿verdad? La unión es más sencilla, es más fácil, ¿verdad? Inclusive si nosotros vamos a unir, que ahora se utiliza muchísimo, si vamos a unir piezas con pegamento, con aditivos, las superficies, entre más pulidas estén, agarran mejor, ¿verdad? Ok, eso sin hablar de los contactos eléctricos, ¿verdad? De las superficies suaves, ¿no? Normalmente generan mejores contactos eléctricos que superficies, digamos, más ásperas y más rugosas y todas feas. Ok, vamos a entrar un poquito a lo que es la tecnología de superficies. Para conocer la tecnología de superficies tenemos que tomar en cuenta 4 aspectos importantes. La definición de las características, la textura, la integridad y la relación entre los procesos de manufactura y las características de la superficie resultante. Son 4 cositas que vamos a ver así rápidamente. Ok, características de la superficie. Ya les había comentado que una superficie, si yo la amplío, cojo un microscopio, ¿verdad? Y amplío una superficie, me voy a dar cuenta que esa superficie no es ni tan lisa ni tan tersa como parece. ¿Ok? Vamos a ver por decirlo así, vamos a ver picos. Vamos a ver picos y vamos a ver valles. Entonces, ustedes pueden coger un corte transversal de cualquier superficie y ustedes van a ver picos y valles. Entonces, aquí vamos a ver crestas o picos, ¿verdad? Y abajo vamos a ver valles. Esto es lo que nosotros vamos a ver en una superficie, ¿verdad? Precisamente esto es lo que vamos a ver en una superficie. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está compuesta la superficie? La superficie va a estar compuesta por el cuerpo en sí de la pieza, ¿verdad? Lo llamamos cuerpo o lo llamamos sustrato, ¿verdad? Que es la estructura dependiente, perdón, es la estructura que depende del proceso del metal, ¿verdad? Cómo se fue que se construyó ese metal, ¿verdad? Y cómo fue su composición química, ¿ok? Después viene una partecita
Vean aquí. Ustedes ven acá, por ejemplo, en el dibujo de aquí abajo. Perdón. En el dibujo de aquí tienen el cuerpo o el sustrato y tienen una capa, una capita aquí chiquitita que se llama la capa alterada. Esta capa alterada es una capa que normalmente resulta en el endurecimiento del sustrato, en algo pequeñito. ¿Ok? Este endurecimiento se debe principalmente al trabajo mecánico por remoción o por tratamientos térmicos, ¿verdad? O tratamientos químicos que se le puedan dar a la pieza. Entonces, hay una pequeña capita, ¿verdad? Que se conoce como capa alterada, que normalmente es un poquito más dura, ¿verdad? Tiene un endurecimiento que el resto del material. Perdón. Y después viene la textura de la superficie, que nosotros la vamos a ver así, precisamente, la vamos a ver así como picos, ¿verdad? Crestas y valles. Esta textura de la superficie va a depender de las desviaciones aleatorias de la superficie. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros vamos a entrar en mayor detalle. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logramos que esta superficie, ¿verdad?, sea tan áspera o tan rugosa, ¿verdad?, como yo quiera? O sea, la calidad de esta superficie. Obviamente, como les digo, una superficie más limpia, más tersa, más suave, ¿verdad?, es mucho mejor. Pero ¿hasta qué medida, verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la textura de la superficie. En esa textura de la superficie vamos a considerar 4 factores. La primera va a ser la rugosidad. La rugosidad se refiere a las desviaciones pequeñas, espaciadas finamente, de la superficie nominal y que están determinadas por las características del material y del proceso que formó la superficie. Esto quiere decir, por ejemplo, cuáles las características del material, si era aluminio, si era acero, cómo se formó, si se formó por laminado, si se formó por fundición, ¿verdad? Y cuál fue el proceso que formó esa superficie, ¿verdad? Al final pudo haber sido, no sé, que yo estaba torneando, estaba pasándole una fresadora, etcétera, etcétera. Entonces, esa rugosidad va a depender de todo esto. Ok, eso es rugosidad. La ondulación se define como las desviaciones de espaciamiento mucho mayor. Ocurren debido a la deflexión del trabajo, vibraciones, tratamientos térmicos y factores similares. Y aquí algo muy importante, la rugosidad está sobreimpuesta en la ondulación. O sea, tengo la ondulación y dentro de la ondulación tengo la rugosidad. ¿Ok? La orientación también es otra cosa muy importante. La orientación de la rugosidad es la dirección predominante o el patrón de la textura de la superficie. Y está determinada por el método de manufactura utilizado, ¿verdad? Muy probablemente por la acción de la herramienta que nosotros usamos para darle ese acabado. Okay, entonces nosotros vamos a ver en la superficie, vamos a ver la orientación. Uno coge una superficie y la ve a la luz y la mueve y probablemente ustedes vean cuál fue la orientación. Ok, y más o menos ustedes pueden ver qué tipo de herramientas se usó. Ok. Y el otro también, para definir la textura, son los defectos, que son irregularidades que ocurren en la superficie. Muchas veces estas irregularidades escapan del control del proceso. Yo no los controlo. ¿Ok? Algunos, ¿verdad? Principalmente que vamos a tener como defectos. Vamos a ver grietas, rayaduras, ¿verdad? O inclusiones. Las rayaduras tal vez sí las podamos controlar, ¿verdad? Pero muchas veces las grietas o las inclusiones no necesariamente las podamos controlar. Pero esos son los defectos que vamos a tener en la superficie. ¿Ok? Ok, entonces vea, por ejemplo, aquí tengo una parte de una pieza. Esta partecita aquí curva, la veo como la ondulación.
¿verdad? Y aquí tengo otra parte de la ondulación. Por ejemplo, entre pico y pico de ondulación puede ser el paso a la hora que yo estoy torneando. Por ejemplo, yo estoy torneando, ¿verdad? Entonces, en el avance, una vuelta avanzo aquí, la siguiente vuelta avanzo aquí. Ok, eso es la ondulación que yo puedo ver. Eso va a depender de la velocidad y el avance de corte que yo le esté dando. Obviamente también tiene que ver mucho con el acabado y el filo de la herramienta. Pero dentro de esa ondulación, yo voy a tener la rugosidad. Bueno, y dentro de todo eso puedo tener un montón, ¿verdad? Puedo tener incrustaciones, ¿verdad? Puedo tener grietas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero voy a tener aquí, ¿verdad? La rugosidad. Viendo un poquito la calidad de la superficie, ¿verdad? Aquí vamos a entrar un poquito más a fondo, ¿verdad? En lo que es la manera de cómo medir, ¿verdad? Esa rugosidad. La rugosidad de una superficie es una característica mensurable, o sea, que se puede medir. ¿Ok? Entonces, la rugosidad es algo que yo pueda medir. El acabado. Entonces, aquí vamos a ver dos conceptos. Vamos a ver el concepto de rugosidad y el concepto de acabado. Entonces, la rugosidad es algo que yo puedo medir, lo puedo establecer. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vemos al final de la presentación. Ok, pero la rugosidad yo la puedo medir. El acabado es algo más subjetivo, ¿verdad? Y el acabado tiene que ver más con la percepción de la persona, que tiene que ver con la suavidad y la calidad de la superficie, ¿verdad? Pero eso ya es algo más subjetivo y depende de la persona. Eso no se puede medir. Pero sí vamos a ver cómo se puede medir la rugosidad para establecer la calidad de una superficie. La rugosidad se define como el promedio de las desviaciones verticales a partir de la superficie nominal de una longitud determinada. Ya vamos a ver un poquito más en detalle todo esto. En el sistema internacional se mide en micrómetros. En el sistema en Estados Unidos se usa en micropulgadas. El libro habla solo de un tipo de rugosidad. Es la que más se utiliza, pero se utilizan varias. Yo les voy a mencionar las dos principales. Se usa, por ejemplo, la rugosidad media aritmética. ¿Ok? Se denomina RA. Es la sumatoria de todas las alturas, pero es una altura de los valores absolutos, ¿verdad? Matemáticamente, podemos establecer que la rugosidad media aritmética o el medio aritmético RA es la sumatoria de las alturas entre la cantidad de lecturas que estoy haciendo. Ok. Veámoslo así. Yo tengo una superficie. Digamos que esta superficie fue obtenida a partir, no sé, hablemos del torno, ¿no? Una superficie que yo torneé. Ok, entonces a partir de una línea media del valor nominal, que muchas veces se establece a partir de cálculos estadísticos, este valor medio, yo mido las alturas positivas, ok, valor absoluto, y le sumo las alturas negativas en valor absoluto. Y eso me va a dar, ¿verdad?, la rugosidad media. Obviamente en una longitud preestablecida. Otra manera de establecer la rugosidad, principalmente en Estados Unidos, que es la que más se usa allá, es la rugosidad media cuadrada o las RMS, que es muy parecida, solo que utilizamos esas alturas al cuadrado.
Entonces, todas las alturas positivas, voy a devolverme aquí, las RMS, por ejemplo aquí, esta altura positiva, al cuadrado, más esta altura negativa al cuadrado, ¿verdad? Y voy sumando todo eso. Y al final, bueno, igual las divido entre la cantidad de las lecturas y le saco la raíz cuadrada. Los valores RMS o los RQ siempre nos va a dar un valor mucho más alto que los RA. Siempre da un poquito más, un poquitín más que los RA. Esto debido a que los valores positivos o negativos grandes tienen mayor peso en el cálculo final precisamente por estar al cuadrado. Entonces, normalmente las RMS, ¿verdad? Nos van a dar rugosidades más altas. Hay una que no siempre se aplica, eso depende un poco. Todas estas maneras de medir rugosidades tienen sus ventajas y desventajas. Está el RZ. El RZ lo que miden es algo muy parecido. En un RZ, cogen las 5, bueno, en una longitud básica, cogen las 5 alturas máximas, no importa si hay 7 alturas, cogen las 5 valores máximos, no importa si están en forma consecutiva o no, pero en una longitud baja cogen los 5 valores máximos, le suman los 5 valores máximos negativos, ¿verdad? Y lo dividen entre 10. Eso es el RZ. También tiene sus ventajas o sus desventajas, pero como les digo, la más utilizada y la que nosotros vamos a utilizar son los RA. Las normas que me permiten o me establecen las formas de medir las rugosidades son las normas ISO-DIN. La DIN 4762. Bueno, ahí están. Son estas 4, ¿verdad? Y la 4766-1. Ahí se las pongo, no las vamos a ver, nada más se las menciono, pero cualquier día que ustedes tengan que estudiar un poquito más las normas de rugosidad, estas son las normas, las más básicas y las más utilizadas. Ok. Hay una manera de establecer los valores de rugosidad en una superficie. Normalmente, las clases de rugosidad en RA, yo las puedo clasificar por clase, ¿ok? Y las puedo tabular. Aquí tengo una tabla, si pueden ver esta tabla viene desde la clase N1 a la clase N12. Entre mayor vaya aumentando la clase, la rugosidad va a ir aumentando. Entonces aquí la rugosidad se incrementa. Entonces, vean por ejemplo, una rugosidad de 0,025 micrómetros. Eso me da una clase 1. Este es el valor máximo. Entre 0,25 y 0,5 ya tengo la N2. ¿verdad? Y vean que la rugosidad va a ir incrementando. Okay, entonces también lo puedo establecer ahí. Esta parte de conocer la clase de la rugosidad, porque a la hora de expresarlos en un plano, expresarlos en un dibujo, ustedes tienen la opción, por decirlo así, de establecerlos como un valor tal, como un valor ya dado, o como un valor de clase, ¿verdad? Entonces ustedes pueden definirlo como un valor numérico, ¿verdad? O lo pueden definir como una clase. Ok. Las clases de rugosidad las podemos ver, ya sea visual, ¿verdad? O táctilmente. Así, a un modo bastante interesante, a un modo
Cuando tenemos una superficie muy, muy pulida o una superficie tipo espejo, una superficie especular, podemos establecer, ¿verdad? Una rugosidad de clase N1 a N4. Entonces, puede ser que visualmente yo vea una superficie como un espejo, o sea, la veo como un espejo. Entonces, puedo establecer un N1, ¿verdad? A un N4. Puede ser que las marcas de mecanizado no se aprecien al tacto. ¿Qué significa eso? Que ustedes pasan el dedo o pasan la uña y ustedes no sienten esa rugosidad. Pero si mueven la pieza con la luz, ¿verdad? Ustedes pueden observar el acabado. Entonces, ahí pueden ser, ¿verdad? Entre la clase N5 y N6. Ok, las N7 a N8 son las marcas de mecanizado que se aprecian con la vista, ¿verdad? Ok, eso es igual. Aquí hay algo raro, tengo que revisar esto, pero sin lupa. Tengo que revisar esto, pero no me acuerdo. Yo creo que aquí es con lupa, pero hay que verlas con lupa. O sea, yo puedo ver las marcas de mecanizado, no las veo, o sea, no las siento con la mano, pero las puedo ver con una lupa de un aumento bajo. Creo que es hasta 3X. Ok, entonces yo puedo ver un poco el mecanizado, ¿verdad? Si utilizo una lupa. De la N7 a la N8, son marcas de mecanizado que se aprecian fácilmente con la vista, ¿verdad? Pero no necesariamente con el tacto. O sea, ustedes pueden pasar la yema del dedo, ¿verdad? La uña, y prácticamente ese mecanizado no se ve, pero con la vista sí. Y de la N9 para arriba hasta la N12, ¿verdad? Son marcas de mecanizado que obviamente se aprecian tanto con la vista, ¿verdad? Con el tacto. O sea, que ustedes ven una superficie, la sienten áspera y la ven áspera, ¿verdad? Entonces, es una manera de clasificar también la rugosidad, porque eso también se puede expresar en los dibujos y en los planos que nosotros hacemos. Ok. Ustedes ya llevaron, me dijeron que ya llevaron dibujo 1 y dibujo 2, ¿verdad? Sí, sí. Sí. En el proyecto que ustedes hicieron, nunca utilizaron estos símbolos. Ay, Dios mío, perdón. Estos símbolos para dar el acabado de superficie. No. No, pero creo que como hasta elementos, vimos algo así. Ok. Bueno, no importa. Una manera de establecer un acabado superficial es utilizando unos dibujos sobre la superficie. Ok. Vean que va más o menos acorde con el tipo de rugosidad y el tipo de clase que yo estoy utilizando. Entonces, un simbolito así como este simbolito, ¿qué puede ser? Aproximado. Aproximado. No sé, ¿tiene algún nombre? O sea, que yo no sé si tiene nombre. Buena pregunta. Bueno, digamos que ese simbolito ahí es que como no sé, yo decía como el de la ñ, pero no es como el de la ñ. Bueno, ese simbolito ahí, ¿verdad? Yo puedo ponerlo, digamos, en un dibujo, lo marco en un dibujo en el plano, ¿verdad? Para más o menos establecer una equivalencia, pero que tiene que ver con la clase, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven un dibujito así en un plano, más o menos está en la clase N11, N12, ¿no? ¿Cuándo es que se aplica? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a ver los diferentes procesos que tenemos que tener bastante claro, porque yo tengo que definir muy bien qué proceso estoy utilizando y más o menos cuál es el acabado que yo estoy obteniendo con ese proceso.
es muy interesante porque no quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un acabado de fundición, por ejemplo, de arena, que me va a dar me va a dar un acabado así, ¿verdad? Me va a dar un acabado de este tipo, no quiere decir que que yo no lo pueda pulir, que lo pueda trabajar y obtener una mejora en ese acabado, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, el tipo de acabado que me genera ciertos procesos. Los puedo mejorar. Ahorita vamos a ver cómo los puedo mejorar. Ok. Entonces, para la clase N11 y N12, tengo este tipo de simbolito, ¿verdad? Que eso es, por ejemplo, una aplicación, es la forja. ¿Saben lo que es forja? Sí, es como que lo calientan un poco y le van dando forma ahí como a golpes prácticamente. Exactamente, eso es forja. Si uno ve las peliculillas viejas de antes, ¿verdad? Los famosos herreros, agarraban ahí un horno, ¿verdad? Soplaban, lo llevaban al rojo vivo, ¿verdad? No a un punto maleable. Todavía el material estaba, digamos, relativamente duro, pero fácil de formar a puro golpe. Bueno, eso es forja. Entonces la forja, la fundición y el estampado me dan, digamos, rugosidades bastante altas. ¿Saben lo que es el estampado? No. Bueno, forja, fundición, sí, va. El estampado es, por ejemplo, cuando yo tengo una máquina con una cierta forma y yo, por medio de un golpe, un troquelado, le doy forma, ¿verdad? Le estampo la forma de un corazón, por ejemplo, o de un cuadrito, o de un triángulo, digamos, a una lámina. Eso es un estampado. Ok, ciertos trabajos de desbaste, ¿verdad? Que tiene que ver con arranque de viruta, por ejemplo, en la segunda fila, ponemos un triangulito para abajo. Entonces, por ejemplo, ustedes ya, bueno, algunos ya trabajaron en torno, ya trabajaron en la fresadora. Ustedes vieron que esa maquinita arrancaba viruta. El arranque de viruta me puede dar una rugosidad clase N9, N10. Claro, esa rugosidad yo la puedo trabajar, yo la puedo mejorar. Eso va mucho con astucia del operario. Yo, por ejemplo, cuando me estoy aproximando a las dimensiones de la pieza, puede ser que yo dé arranque de viruta o corte de profundidad muy altos, ¿verdad? Y velocidades, digamos, bajas. Entonces arranco viruta a lo loco, por decirlo así, porque todavía no le estoy dando la dimensión real. Conforme yo me vaya acercando a la dimensión nominal, entonces ya los avances de corte y las profundidades de corte las voy disminuyendo, ¿verdad? Y con ello puedo aumentar un poquito la velocidad de giro de la herramienta. Eso me da acabados más finos, ¿verdad? Ok. Vean con dos triangulitos hacia abajo, con dos triangulitos hacia abajo, ¿verdad? Eso yo lo logro, por ejemplo, con un tornillo fino. Eso es lo que les decía. Aumento un poquito la velocidad de giro, doy menos profundidad de corte y avanzo más lentamente. Eso me mejora la calidad. ¿Saben lo que es el rectificado? Ustedes han visto las máquinas de rectificado, ¿no? No, profe. No. El rectificado es una maquinita que va hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Y se va deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la pasan por un esmeril, por una piedra. Entonces, eso es un rectificado. Hay rectificados de rectificado, ¿verdad? Dependiendo del tipo de piedra que nosotros utilicemos, puedo obtener un acabado más áspero o más fino, ¿verdad? ¿Saben lo que es el escariado? Sí. No, señor. No, un escariador. Bueno, vean. Eso más o menos ustedes los van a ver, por ejemplo,
cuando un motor de carro ya tiene, digamos, pérdida de aceite, comienza a quemar aceite y todo eso. En muchas ocasiones los mecánicos le dicen, es que este motor lo voy a llevar a rectificar. Y no le hacen una rectificación, le hacen un escariado o un brochado. Es muy parecido. Son como tres muelas de piedras, ¿verdad? Y que van girando sobre la superficie. Entonces le van haciendo como una especie de pulido, ¿verdad? O los pistones de los sistemas de los calipers de frenos, que son chiquititos, que ya el freno comienza a botar aceite, ¿verdad? El líquido de frenos comienza a fugarse, le meten un escariador, lo pegan a un taladro y son como tres piedritas que comienzan a girar, ¿verdad? Y lo que hacen es pulir la superficie, pero la pulen, ¿verdad? Y eso elimina asperezas, ¿verdad? Pule más la superficie, ok, la hace más circular, pero no es una rectificación como tal. Pero hay gente que le venden un acabado así, ¿verdad? Como una rectificación. Eso es un escariado. Una pregunta, cuando es que le dicen que le cepillan el cabezote a los carros, pero eso ¿qué le están haciendo? ¿Le están haciendo un escariado o un rectificado? No, eso sería un rectificado. El escariado tiene que ver con cilindros internos. Ok. Sí, pero también el rectificado puede ser circular, pero ya es, digamos, son con unas piezas diferentes. Voy a ver, yo por ahí, yo no sé si yo tengo por ahí o en el taller tienen, porque yo hace años había arreglado a una amistad, tenía un carrillo viejo ahí que no conseguían los calipers de unos frenos. Es que ya están todos gastados. Y le digo, no, pues, ¿para qué le va a comprar nuevo? Rectifique eso. Y con un escoriador ahí, 10 minutos en uno ahí al suave y 10 minutos en el otro, asunto arreglado. Le dejó de botar aceite. Son unas piedritas, son como unas piedritas de esmeril, ¿verdad? Que comienzan a girar y por el giro hacen presión en la superficie, ¿verdad? Y las pulen. Eso es un escariado. Igual, yo puedo tener una superficie pulida con un esmeril, pero tengo que tener cuidado porque no todas las piedras de esmeril me sirven para pulir. Hay piedras de esmeril para desbaste, hay piedras de esmeril para pulir. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Que uno le dice, voy a pasarle este disco de esmerilar a una superficie y la voy a pulir, porque como diría uno vulgarmente la puede, ¿verdad? Ustedes saben cómo. Ok. Y por último, bueno, no voy a quedarme mucho aquí en esta. Digamos, por último, los niveles más bajos, que son los famosos rectificados finos, ¿verdad? Que ya la piedra cambia, una piedra más fina, ¿verdad? Con granito más fino. La piedra cambia, ¿verdad? O lo que se conoce como el pulido espejo, ¿verdad? El lapeado. ¿Saben lo que es el lapeado? No, me imagino que no. Pues es que estos son conceptos nuevos. El lapeado es lo que nosotros... ¿Ustedes ya llevaron metalurgia? Yo por eso no se ve metalurgia. Muy No, pero ya poquillo. llevaron... No, pero ya llevaron metalurgia. Sí, bueno, yo sí. El requisito, creo. Ok, si ya llevaron metalurgia, no sé si les enseñaron cuando analizan la parte de los tamaños de grano, que les enseñaban una piecita redondita con un pedacito de metal pulido. ¿No lo vieron? Las probetas. Las probetas, exactamente eso. Ok, pulir esas piezas es por medio de un lapeado o un pulido espejo, lo que se llama pulido espejo. El lapeado es como términos como más de otros países. Son los bloques patrón que se utilizan en esos análisis metalográficos. O sea, yo cojo un trapito, por decirlo así, no es como un trapo vulgar y corriente, es una lana especial que se le ponen unos polvos muy finos
que son abrasivos. Y ponemos a girar el disco, ¿verdad? Esa lámina, que es un disco que está girando, ¿verdad? Es un trapo y le ponemos esa pasta, ¿verdad? O ese abrasivo en polvo, ¿verdad? Para que me pula la superficie. Me da un acabado de espejo, ¿verdad? Ese tipo de acabado lo puedo representar con 4 triangulitos hacia abajo. Bueno, chicos, esto es más o menos la representación gráfica, ¿verdad? De los acabados, tomando en cuenta la calidad en la superficie, ¿verdad? Lo que es la rugosidad. Ok. Antes de entrar un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con la parte gráfica de cómo vamos a representar la calidad de una superficie, tenemos que tener muy claro cuál es la dirección de las estrías en el acabado que vamos a tener y cómo es que se representa. Esto está en el libro, esto lo pueden ustedes ver en el libro. Por ejemplo, estas 2 primeras que tenemos ahí, estas 2 primeras que más bien parecen un igual, es más bien me da una superficie paralela. ¿Ok? Entonces, sobre la superficie que yo estoy marcando, el acabado tiene que ir paralelo a esa superficie. ¿Ok? Eso lo puedo lograr, por ejemplo, con un torno o con una rectificadora. ¿Ok? Un acabado lineal. Entonces, las líneas, la orientación de las líneas tiene que ser paralela a la representación de la superficie, ¿verdad? Puede ser perpendicular, sí, puede ser perpendicular también. Eso lo puedo hacer también, ¿no? Con una rectificación, ¿verdad? Pero entonces tengo que tener cuidado cómo estoy poniendo la superficie y cómo estoy haciendo el acabado para que el acabado sea perpendicular. Puede ser en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un acabado en ambas direcciones, lo pongo así en X. Si quiero que las direcciones sean un acabado en todas las direcciones, entonces pongo una M. Si quiero un acabado circular, ¿verdad? Con respecto a un centro de una superficie, lo puedo hacer así. ¿Ok? Esto lo puedo lograr en un torno, en una refrentada, por ejemplo. Puedo poner esto, ¿verdad? Lo puedo especificar por medio de un torno. ¿Ok? Un acabado radial, esto lo puedo lograr, por ejemplo, si yo tengo una CNC, una fresadora CNC, entonces la pieza está moviéndose en ciertas direcciones, ¿verdad? Y la herramienta de corte está girando, entonces puedo lograr, ¿cómo se llama? Acabados radiales. Bueno, esto es la simbología, considerando un poco los procesos de algunas máquinas. No de todas, de algunas, ¿no? Ok, vamos a ver la simbología. Ya casi estamos terminando, ya falta menos. La simbología básica para representar la rugosidad en una superficie va a ser de esta manera. En realidad es como una V. En realidad es como una V. Una V abierta, ¿verdad? Me va a dar el acabado básico de una superficie. Yo la puedo representar de muchas maneras. Ok, vamos a ver estas 5 posiciones. La de arriba me va a dar el valor de la rugosidad. Cuando el triangulito está cerrado así, ¿verdad? Cuando está cerrado de esta manera, o sea, cuando tengo este triangulito cerrado, es porque hay arranque de viruta. Ok, eso es torno, fresadora, ¿verdad? La B va a ser el proceso de fabricación o el tratamiento, ¿verdad? O recubrimiento que yo le dé. Por ejemplo, aquí puedo poner niquelado, puedo poner cromado, etcétera, etcétera. La longitud básica, principalmente, eso tiene que ver con el avance de corte. Okay, ¿qué tanto avance, qué tanto, digamos, para la ondulación tiene que ver esto? ¿Verdad? La D es la dirección de las estrías del mecanizado. Bueno, la tabla, aquí, ¿verdad? Si yo las quiero paralelas, si las quiero perpendiculares, etcétera. Aquí tengo que conocer un poquito el proceso al cual yo voy a utilizar, ¿verdad? Para exigirlas aquí, ¿no? LE es, por ejemplo, si yo aquí tengo que darle una sobremedida. O sea, por ejemplo, yo le estoy diciendo al tornero
que me haga una pieza, pero yo quiero una sobremedida. En algunos casos yo ocupo que haya sobremedida, en otros no. Por ejemplo, si tiene que haber que una pieza entre tallada sobre otra, ¿verdad? Entonces tiene que haber sobremedida. Entonces yo lo pongo ahí. Y algunos otros valores de rugosidad que yo quiera los pongo entre paréntesis. Ok, por ejemplo, la simbología básica, ¿verdad? Es una simbología básica aquí, de acabado. Puede ser solo, puedo poner un solo triángulo, puedo poner dos triangulitos, etcétera, ¿verdad? Si lo pongo así, es que estoy pidiendo, ¿verdad? Que haya un proceso mecanizado, ¿verdad? Con arranque de viruta. Si lo pongo así, ¿verdad? Con una bolita, con un circulito ahí, es que no hay arranque de viruta. Viruta como tal, pero sí hay un pulido. Puede haber un pulido por medio de rectificación, ¿verdad? O pulido espejo. Y si quiero poner otras características especiales con el tipo de acabado, con la calidad de la superficie, entonces pongo esta rayeta aquí horizontal y le pongo lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, acá pongo 1,6, ¿verdad? Entonces, lo que estoy poniendo es que la rugosidad tiene que ser de 1,6 micrómetros. En algunos casos conviene poner aquí N1, N2, N3, ¿verdad? En algunos casos puedo poner valores superiores. Puede ser que ponga un valor inferior, ponga 1,6 aquí y aquí ponga, no sé, 0,8. Entonces pongo un valor alto y un valor bajo, ¿verdad? Con la rugosidad. El 2 y el 6, ¿verdad? Es el valor del paso y de la altura de la ondulación. Por ejemplo, eso es un acabado que yo quiero, ¿verdad? Entonces yo aquí quiero poner el valor del paso, ¿verdad? Y la altura de la ondulación. Esto tiene que ver con el avance del corte que nosotros le estamos dando a la máquina. Tiene que ser el final, ¿verdad? Eso es ya el acabado final. Estas, igual aquí, es la orientación de la rugosidad, que la quiero paralela a la superficie, ¿no? Y el 0,3 sería el paso de la rugosidad, ¿ok? La longitud básica, ¿ok? Eso es, por ejemplo, cuánto es lo que voy a medir para la rugosidad, cuánto es lo que voy a medir, cuál es la longitud básica. Ok. Y expresados en una pieza, que eso es lo que ustedes van a ver, ustedes van a hacer, van a tener que diseñar una pieza, ¿ok? Y esta es la manera como ustedes representarían los diferentes acabados, ¿ok? En una superficie. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí ponen, aquí no están las tolerancias, ¿verdad? Aquí se pueden poner más o menos. Aquí solo se están indicando la calidad, ¿verdad? El acabado, el tipo de acabado de la superficie. Entonces, vean este agujero, 0, digamos que está en milímetros, no sé, puede ser que esté en milímetros, ¿verdad? Y yo aquí digo que tiene que ser por medio de un taladro. Entonces, este hueco se hace de un taladro. ¿Ok? Aquí se hace un mandril. Un mandrilado es cuando yo doy una medida exacta. O sea, aproximo este hueco con una broca, ¿verdad? Y al final le paso un mandril con esta dimensión exacta, ¿verdad? Esta superficie, ¿verdad? Es un fresado. Entonces yo aquí esta superficie le doy un acabado de fresado, ¿verdad? Y le digo cuál es el tipo de rugosidad que yo quiero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, aquí faltaron las tolerancias, ¿verdad? Yo aquí puedo establecer las tolerancias más o menos 1 milímetro, ¿verdad? Más o menos 1 milímetro, o puedo poner las tolerancias ahí que yo quiera. Puede ser en milímetros o 0,5, ¿verdad? Ustedes, las tolerancias ahí, habría que definirlas. Ok, yo creo que aquí estaríamos terminando con la presentación. Ah, no, perdón. Esta parte no está en el libro. Yo quise incluirla porque a mí me ha tocado hacer trabajos de medición de rugosidades para ciertos procesos, ¿verdad? De ciertos controles de calidades.
Normalmente se utiliza un aparatito que se llama rugosímetro. De hecho, la escuela tiene un rugosímetro así como este, es un Mitutoyo. Okay, este yo lo he usado, tiene este aparatito. Tiene como una espiga. En esta espiga tiene bueno, aquí hay que meterle ciertos parámetros, ¿verdad? Obviamente, antes de medir la rugosidad, hay que meterle ciertos parámetros. Esta espiga, uno la apoya sobre la superficie que uno va a medir, mide el aparatito y la espiga comienza a meterse o a salir. Depende de la posición, depende del rango que ustedes quieran medir. Inclusive, hay un modo ahí en el que esta espiga se mueve en forma de zigzag, ¿verdad? Entonces puede medir en forma zigzag, ¿verdad? Y en forma lineal. Ok. Entonces, esta espiga funciona así. Tiene una punta, tiene una aguja, normalmente es de diamante, es una punta con diamante, bien afilada, tiene una forma muy particular, ¿verdad? Es un diamante muy duro, pero es un pico bien agudo que me permite entrar en todas las irregularidades de la superficie. ¿Ok? Entonces, esta espiga comienza a moverse, por ejemplo, de izquierda a derecha. Y conforme esta aguja comienza a subir y a bajar, ¿verdad? Por esas irregularidades, pasa por un convertidor inductivo, o sea, cambia la resistencia. ¿Ok? Mide algo ahí de la resistencia, ¿verdad? Y esa variación de altura de aquí se registra, ¿verdad? Como un valor de altura. Entonces, este rugosímetro, ¿verdad? Me da el valor y yo aquí puedo escoger RA, RQ, RZ, vea, yo aquí puedo coger y este rugosímetro me da para una sola medida, me da los 3 valores. Entonces, vean qué interesante, yo puedo medir, ¿verdad? Además, hasta me da ciertos gráficos. Yo puedo obtener aquí el perfil, inclusive me permite hasta imprimir, ¿verdad? El perfil de la superficie. Pero vea qué interesante, en una sola medida tengo el RA, el RQ, ¿verdad? Y el RZ. ¿Se acuerdan lo que les decía? El RA me da un valor, el RQ me da un valor ligeramente mayor. Aquí me da 1.115, aquí me da 1.324. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que las y al cuadrado aquí, entre mayor, o sea, tiene un efecto mayor. Y un valor de RZ. Este valor de RZ no siempre se utiliza, pero si se indicara, ¿verdad? Lo podemos medir. Normalmente lo que se utiliza es RA, ¿verdad? O RQ. Eso es un rugosímetro. Yo creo que con esto, sí, estamos terminando.